Hoy me place saludarlas en esta clase, me place saludarlos también en esta clase de la continuación del curso Hablar Bien, Vivir Bien. El día de hoy vamos a estar revisando temas del curso que hemos venido desarrollando, los conceptos que hemos venido estudiando, el concepto de Regilud, el concepto de la Sonjará, el concepto de Abagla Regilud, el concepto de Abagla Sonjará, ¿sí? Y diferentes clases de conceptos como la Yeser Jará, que hemos venido estudiando a lo largo de este estudio. El día de hoy vamos a estar conversando, vamos a estar revisando el libro de Hablar Bien, Vivir Bien, un libro que nos da leyes acerca del arte de juzgar para bien o juzgar para mal. Las leyes que han venido siendo desarrolladas a lo largo de la historia del pueblo hebreo, desde que se fundó hasta este momento. Todos los sabios del pueblo de Israel han dedicado toda su vida a poder estudiar el texto para que hoy usted y yo tengamos este conocimiento a la mano, para que podamos llevarlo a cabo y haciéndolo honrar a quien honra merece, que es el Santo y Bendito Eterno. Bendito sea el Eterno por tenerlas a ustedes y a ustedes en esta clase el día de hoy. Hoy vamos a estar revisando varios temas, pero antes de eso quiero hacerles saber que el Centro de Estudios Bíblicos, CASABI, se encuentra en búsqueda de alumnos serios, alumnos que estén comprometidos con el estudio del texto bíblico, que estén dispuestos a honrar a quien honra merece, que es nuestro amado Padre Celestial. Si tú deseas y quieres comprometerte, comunícate al número que aparece en pantalla en este momento, 301-351-7027, y estaremos atendiendo tu llamado. Si también deseas compartir esta información con las personas que te rodean y a quienes quieres, te invito a que nos pidas a través del link de esta clase esta imagen para que puedas compartirla con tus seres queridos y ellos también reciban esta hermosa bendición de estudiar los principios y valores que están consignados en el texto bíblico. Como les decía, estamos hablando sobre la clase del curso de Hablar Bien, Vivir Bien. Hemos venido desarrollando a lo largo de más o menos un mes largo ya, el estudio de este hermoso libro, un libro que el Eterno ha permitido que llegue a nuestras manos, un libro que es de libre administración, un libro que ha sido otorgado por unos sabios que han dedicado su vida entera al estudio del texto y que hoy nos permiten tener este conocimiento gratuito para que usted y yo podamos acercarnos a él desde un pensamiento, desde una perspectiva bíblica, para poder aprender los principios y valores que rigen en poder hablar bien y vivir bien, y en poder entender cuándo hablamos para bien y cuándo hablamos para mal, y cuáles son las consecuencias de hablar para bien y cuáles son las consecuencias de hablar para mal. Entonces, en la clase del día de hoy empezamos con el título Hashem escucha, no hay escape. Hablar la Sonjará es equivalente al ateísmo, Arahim 15b. El Sefer Yereim explica que esto se debe a la tendencia que tienen los que hablan la Sonjará, quienes tratan de asegurarse que el sujeto de su comentario no esté escuchando. Ellos se olvidan de que Hashem escucha cada palabra. Hay una realidad que todos debemos entender, y es que Dios escucha todo lo que decimos, sea bueno o sea malo. El mismo texto nos dice que al final, cuando venga el juicio final, todos los hombres, todos nosotros los seres humanos, daremos cuenta de las palabras que hablamos, sean buenas o sean malas. Por eso es importantísimo tener cuidado de lo que sale de nuestra boca, tener cuidado qué escuchamos también y tener cuidado qué gestos hacemos. Eso es lo que vamos a estar tratando en la clase del día de hoy. Antes de seguir avanzando, en la clase pasada surgieron muchas preguntas, muchas inquietudes. El mismo texto, vamos a devolvernos un poquito, el mismo texto nos muestra que muchas veces la Yeser Jará, la intención al mal, nos hace creer, después de estudiar estos principios y estos valores, que ahora no podemos decir nada, que no podemos pronunciar ninguna palabra, que entonces ya no podemos hablar nunca más en nuestra vida, porque cada cosa que digamos está mal. No, esto es una consecuencia de la Yeser Jará. La Yeser Jará, la intención al mal, nos va a hacer creer eso, pero no es correcto, no está bien. ¿Qué debemos hacer? Vamos a mirar lo que el mismo texto nos dice.
Cuando nos dice que Hashem escucha, que no hay escape, Dios está pendiente. El Padre Eterno está pendiente de lo que sale de nuestra boca, de lo que nosotros decimos. Hay ángeles escribas en el cielo, en los Hashamayim, que constantemente están escribiendo lo que sale de nuestras bocas. Es importantísimo que nosotros tengamos sabiduría para poder hablar. Ahora vamos a citar un texto que está en los escritos masoréticos o en la Mishnah Netzarita, en el libro de Jacob o Jacobo o Santiago también, capítulo 4, verso 11. Pero antes de eso vamos a hacer la oración para poder acercarnos al texto y leer la Sagrada Escritura. Bendito eres tú. Vamos a hacerla. Quiero que me acompañen a hacerla. Vamos a hacerla todos juntos. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, Rey del universo, que nos has dado tus mandamientos para santificarnos y bendecirnos, y nos permites estudiar tu Torah, nos mandas estudiar tu Torah. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, Rey del universo, dador y donador de la Torah de verdad. Amén y amén. Bendito es el Eterno por su bendita Torah. Entonces, como les decía, vamos a acercarnos al texto. Vamos a ir al libro de Jacobo, Santiago, capítulo 4, verso 11. Y vamos a mirar qué nos dice. Recuerden, Santiago, capítulo 4, verso 11. Es importantísimo que anoten todos los versículos que vamos a estar revisando, porque de ahí es donde vamos a sacar las evaluaciones que vienen pronto. Recuerden responder los quizzes, recuerden responder los trabajos, recuerden responder las evaluaciones, porque de ahí vamos a estar evaluando, vamos a estar mirando el avance de cada uno de ustedes dentro del curso. Dice así, bendito es el Eterno, dice: hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas a la ley, te haces juez de ella en vez de obedecerla. Solamente hay uno que ha dado la ley y al mismo tiempo es juez, y es aquel que puede salvar o condenar. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Espectacular lo que nos comenta aquí este Talmidim de Yeshua. Jacob, Santiago, hermano de Yeshua, nos está diciendo, nos está regalando una perla en este texto. Vamos a leerlo nuevamente. Dice: hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas a la ley, te haces juez de ella en vez de obedecerla. Solamente hay uno que ha dado la ley y al mismo tiempo es juez, y es aquel que puede salvar o condenar. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Lo leo dos veces. ¿Por qué? Porque Santiago nos está diciendo, nos está dando la respuesta a lo que nos decía el libro de Hablar Bien, Vivir Bien, cuando nos dice que ahora ya no podemos hablar nada, no podemos hablar ni bien ni mal. No, Santiago nos está diciendo: no hables para mal, no hablen mal unos de otros, porque al hacerlo, al hablar mal unos de otros, lo que hacemos es que nos estamos convirtiendo en juez de la ley, de los mandamientos del Eterno, de los mandamientos de Dios. Por eso no debemos hablar mal, porque la Torah, la ley del Eterno, nos da los preceptos, nos da las instrucciones que nosotros debemos cumplir para poder acercarnos al Eterno, para poder tener una vida que sea dignificada, para poder tener una vida digna. La Torah está consignada en la Torah, todos los preceptos, todas las leyes, todos los mandamientos, todos los decretos que el Eterno ha instituido para que usted y yo podamos tener una vida recta. Esto lo hacemos con todo el permiso, con toda la reverencia al caso que merece y el permiso de nuestros hermanos judíos. Bendito es el Eterno que nos permite acercarnos a este conocimiento, que nos permite tener este conocimiento en nuestras manos, que hoy usted y yo podamos tener y adquirir las herramientas necesarias para poder hacer frente a las situaciones que el mismo Eterno nos pone a vivir día tras día. Recuerden, todo lo que el Eterno quiere para usted y para mí está en la Torah. Todas las promesas que el Eterno quiere para usted y para mí está en la obediencia al mandamiento. Y Jacobo lo dice muy bien, dice, te haces juez de ella en vez de obedecerla. Entonces, ¿cuál es la respuesta
a las preguntas que nos surgen y ahora no podemos decir nada. Sí podemos hablar, pero debemos juzgar para bien. El mismo libro, a medida que vayamos leyéndolo, nos va a enseñar cómo hacerlo. Pero es importantísimo tener esto en cuenta, porque dice que cuando nosotros hablamos mal de un hermano, cuando nosotros hablamos mal de una persona, nos estamos convirtiendo en jueces de la misma ley. Lo habíamos estudiado anteriormente. Cuando nosotros hablamos mal de algo que Dios ha creado, estamos hablando mal en contra de Dios, porque Dios es el hacedor de todas las cosas, y en todo lo que respira, en todo lo que hay vida, habita la inspiración divina, la presencia del Eterno, el Espíritu del Eterno, porque todo se sustenta a través del Espíritu del Eterno, de la inspiración divina, esa insuflación. El Eterno ha insuflado esa presencia, esa vida sobre cada cosa que existe. Por lo tanto, cuando hablamos mal o juzgamos para mal de algo, inmediatamente estamos yendo en contra de la ley del Eterno, de la Torá del Eterno, porque la Torá, recordemos que aparte de ser los estatutos, los lineamientos con los que el Eterno ha dejado para que el pueblo de Israel tenga un sistema de orden y pueda llevar a cabo una gobernanza digna, como Él lo quiere, también rige todo el universo y las leyes del universo. Esto es algo hermoso, esto es algo muy profundo, de mucho respeto. Por eso los invito y las invito a ustedes que están leyendo el libro de Hablar Bien, Vivir Bien, que se están acercando al conocimiento de la Torá, al conocimiento del Eterno, a que lo miren con reverencia, con respeto, como Él se lo merece. Listo, entonces vamos a seguir en nuestro estudio. Seguimos con la lectura. Vamos a ver qué nos dice el libro. Dice: el que relata la sonjará causa a quien escucha pecar, y esto es peor que el asesinato. Vamos a ver por qué. Dice: cuando una persona relata la sonjará, no solamente transgrede él mismo, sino que causa que quien escucha también transgrede. Nuestros sabios han dicho: causar que alguien transgreda es un crimen mayor a que si uno le asesina. Un asesino le quita la vida en este mundo. Alguien que causa que otro transgreda le quita la vida eterna. Te quita la vida eterna. Esto es algo espectacular. Y aquí quiero hacer un énfasis muy importante, y es el siguiente: debemos tener extremo cuidado, porque cuando nosotros nos acercamos al texto, cuando nosotros estudiamos el texto, comenzamos a adquirir sabiduría, y esa sabiduría es la que nos va a ayudar a enfrentar las situaciones que el Eterno permite en nuestras vidas para poder llevar a cabo el mandamiento. ¿Qué situación estás enfrentando en este momento con la cual el Eterno quiere dignificar tu alma y hacer que cumplas el mandamiento y llevarte al cumplimiento del mandamiento, adquirir el conocimiento del mandamiento y llevarlo a la acción? Bendito sea el Eterno por las situaciones que pone a vivir a cada uno de nosotros para que podamos acercarnos a Él. Vamos a ir a la Mishnah Netzarita y vamos a buscar un comentario que nuestro Maestro Santo, Yeshua, nos enseña, nuestro Rabbi Yeshua nos enseña acerca de esto que acaba de citar el texto. En el comentario, Yeshua nos da una instrucción muy importante. Y vamos a mirar cuál es. Porque Yeshua nos dice que esto no tiene perdón ni en este mundo ni en el porvenir. Entonces vamos a mirar cuál es. Vamos a ir a Mateo, al libro de Mateo, Matillahu, capítulo 12, verso 32. ¿Qué dice Mateo capítulo 12, verso 32? Vamos a estar analizándolo en este momento. Dice así, y cito, son palabras de nuestro Maestro Santo, Yeshua. Dice así, y cito: Dios perdonará incluso a aquel que diga algo en contra del Hijo del Hombre, pero al que hable contra el Espíritu del Eterno, o con esto, al que hable contra el Espíritu del Eterno, no lo perdonará ni en el mundo presente ni en el venidero. Ni en el mundo presente ni en el venidero. Esto es algo supremamente importante y en lo que nos vamos a detener un momento. Entonces vamos a ver por qué el Rabbi Yeshua, nuestro santo maestro, el rey electo de Israel, nos dice eso. Dice: Dios perdonará incluso a aquel que diga algo en contra del Hijo del Hombre, o sea, de Mashiach,
Pero al que hable contra el Espíritu del Eterno, la inspiración divina, no lo perdonará ni en el mundo presente ni en el venidero. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Vamos a mirar nuevamente lo que dice el libro. Vamos a mirar lo que dice el libro. Dice que el que relata la sonjará causa a quien escucha pecar, y esto es peor que el asesinato. Y en la última parte, aquí en esta parte, donde dice alguien que causa que otro trasgreda, le quita la vida eterna. Eso está en el libro de los comentarios de Bamidbar, Rabá 21:4. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el Eterno en la Escritura? A través del comentario de nuestro santo maestro, nuestro Rabbi Yeshua, nos está diciendo algo supremamente importante. Y es que nosotros debemos tener extremo cuidado de lo que sale de nuestra boca, de lo que decimos, porque lo que digamos puede destruir en un momento la vida de una persona. Por eso es importantísimo tener extremo cuidado de lo que vamos a decir, independientemente de si la persona conoce o no la Escritura. Porque somos nosotros a los que el Eterno está llamando a adquirir este pensamiento, a adquirir la instrucción, para que seamos de bendición para todo aquel que nos rodea. Así como lo prometió a nuestro patriarca Abraham, a nuestro antepasado Abraham, y que hoy usted y yo tenemos esta información, debemos llevarla a cabo. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice nuestro Rabbi que no se perdona ese pecado? Recordemos que habíamos estudiado en clases anteriores que el Maestro Santo, Yeshua HaMashiach, el Mashiach, el Hamashiach de Israel, el Rey de Israel, vino a cumplir una misión de parte del Eterno. Su misión era otorgar como ofrenda perdón de pecado para los pecados de Caré, los pecados de muerte. Recordemos que hay 35 pecados de muerte enumerados en la Torá. Vamos a nombrar de esos pecados de muerte 3. Uno de esos es la abodazará, la idolatría. Otro es el adulterio y el otro es el asesinato. Entonces, cuando hablábamos la sonjará, nos decía el libro en las clases pasadas que habíamos leído, que cuando hablamos la sonjará, cuando hablamos mal, es como si estuviéramos cometiendo estos 3 pecados en uno solo. Pero ¿por qué es tan importante eso? Porque con una palabra podemos destruir la vida de una persona. Podemos destruir la relación que tiene una persona con Dios. Podemos destruir la percepción que esa persona tiene acerca de las cosas de Dios. Por eso es importante tener cuidado de lo que sale de nuestra boca, porque podemos lastimar el corazón de la persona, podemos herirla, podemos lastimar el corazón de esa persona y herirla, y eso no está permitido por el Eterno. Porque cuando hablamos, lo decía el libro de Santiago, la carta de Santiago, carta de Jacobo, decía que cuando hablamos mal, estamos hablando en contra de la ley. Cuando hablamos mal de alguien, hablamos en contra de la ley. ¿Por qué? Porque en la vida reside la inspiración divina, la presencia del Eterno. Esa es otra causa. En la vida reside la inspiración divina. Por lo tanto, y lo vemos en el comentario del Talmidín Jacob, el hermano de Yeshua, que cuando hablamos mal, transgredimos la norma porque hablamos mal en contra de las leyes del Eterno. Le estamos diciendo al Eterno que Él no lo hizo bien, cuando el Eterno es soberano y su sabiduría sobrepasa a la de nosotros. Lo alenu, el Eterno no lo permita que nosotros hablemos de esa forma. Entonces miramos que el Rabbi Yeshua nos da una instrucción muy bonita. Dice que debemos ser cuidadosos con eso. El Santo Maestro, que cumplió toda la Torá a cabalidad, que cumplió todos los mandamientos, nos está dando una instrucción y nos dice: tengan cuidado, porque esto no tiene perdón, ni en este mundo presente, ni en el porvenir, o sea, en el Olam Vai, en el mundo venidero. Hay que tener extremo cuidado con lo que sale de nuestra boca, con lo que decimos, cómo lo decimos, cuál es la intención que lleva, cuál es la fuerza que llevan las palabras que está saliendo de nuestra boca, cuál es la fuerza que llevan los gestos que están saliendo de nuestro rostro, cuál es la fuerza que lleva, una fuerza divina, una fuerza motivada por el mandamiento o una fuerza motivada por el sentimiento y la emoción humana, que lastiman, que pervierten, que vituperan. ¿Cuál es la fuerza que lleva nuestras palabras? Sigamos adelante con el estudio, porque esto es algo
Hermoso, esto es algo único. Quien calla, otorga. Ahora vamos a mirar. ¿Debemos quedarnos callados siempre? ¿No debemos hablar? Vamos a mirar lo que dice el texto. Dice, alguien que se sienta entre personas que hablan la sonjará y que sabe que ellos no escucharán su amonestación y por lo tanto permanece en silencio, será castigado. Ellos tomarán su silencio como aprobación. Al escuchar la sonjará, usted y yo estamos obligados a defender a la víctima. Pero por cuanto que es extremadamente difícil amonestar a otras personas constantemente, uno debe alejarse de la compañía de los malvados. Eso es algo importante. Vamos a leerlo nuevamente. Ahí en sus pantallas está apareciendo para que me acompañen en la lectura. A alguien que se sienta entre personas que hablan la sonjará y que sabe que ellos no escucharán su amonestación y por lo tanto permanece en silencio, será castigado. Ellos tomarán su silencio como aprobación. Al escuchar la sonjará, usted está obligado a defender a la víctima, pero por cuanto que es extremadamente difícil amonestar a otras personas constantemente, uno debe alejarse de la compañía de los malvados. Esto es algo importantísimo. Van a haber momentos, situaciones, y nosotros somos conscientes de eso, en las que las personas que nos rodean hablan mal. La pregunta es, ¿qué hacer en esos momentos? Esa es la pregunta que nos surge y es lo que vamos a estar tratando en esta clase. ¿Qué pasa cuando alguien habla mal? El mismo texto nos dice que cuando alguien habla mal de otra persona, sin ella estar ahí presente, habla la sonjará en un grupo de personas, debemos defender a esa persona, debemos destacar de esa persona la fuerza, los valores que Dios ha insuflado en el alma, en la nechamá de esa persona, para poder defenderla frente a esas personas. Y si al fin y al cabo siguen insistiendo en hablar mal de la persona, es mejor pararnos de ahí, de ese lugar, e irnos. Es lo más correcto, es lo más sano, tanto para nosotros, para no caer en el pecado de escuchar la sonjará y ser partícipe de esos y de todo lo que eso acarrea, que ya lo hemos visto en clases anteriores, no vamos a abordarlo en esta clase, y es mejor pararse e irse. Ahora, si un amigo viene a contarme algo, una situación difícil que está pasando y viene a mí por un consejo y empieza a desahogar su corazón conmigo, ¿eso también es la sonjará? Esa pregunta es bastante importante. Si mi amigo está dejándose llevar y hablando mal, y lo que hace en su corazón es hablar y hablar mal, entonces hay que mirar de dónde proviene ese sentimiento y hay que instruirlo, como dice el mandamiento. Hay que instruirlo sobre el mandamiento, hay que hablarle sobre el mandamiento. Cuando es así, cuando es alguien del corazón que se acerca a nosotros por un consejo, hay que hablarle del mandamiento, no hay que hablarle de una opinión personal, sino lo que dice el mandamiento, lo que dice la Torá acerca de la situación que él está viviendo. ¿Por qué? Porque el Eterno puede ser que lo esté llamando a Tikún en ese momento, en esa situación en específico. Y puede ser que el Eterno quiera que él cumpla un mandamiento, así como usted y yo hoy también tenemos situaciones que el Eterno nos está permitiendo para acercarnos al cumplimiento del mandamiento. Entonces hay que ir al mejor consejo, y el mejor consejo es el consejo que nos da la Torá, la palabra del Eterno. El mismo Yeshua HaMashiach nos dijo, yo soy la palabra. Vamos a mirarlo en el Evangelio de Juan. Nos dice que la palabra vino a este mundo, que Él es la Torá viviente, Él es el camino al Padre. Él lo dijo, nadie va al Padre si no es por mí, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino al Padre, la Torá viviente, el mandamiento viviente. ¿Por qué? Porque los cumplió todos los preceptos tal cual como lo decía en la Torá. Por eso es nuestro mejor ejemplo. Y hoy Él mismo nos está diciendo, tengan cuidado de hablar mal, porque hablar mal les puede robar, les puede quitar la entrada al mundo por venir. Y el libro nos lo recalca. Es importantísimo tener cuidado con eso. Cuando callamos, que vemos que están haciendo injusticia con alguna persona, debemos defender a esa persona. Y si siguen hablando mal, es mejor pararnos y irnos para no ser partícipes de eso. Vamos a mirar lo que nos dice el Salmo número 1. Vamos a ir al Salmo número 1 y vamos a ver qué nos dice el Salmo 1. Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a ir a la Biblia. En este caso yo tengo la Biblia Tanaj.
Y vamos a ver lo que nos dice el Salmo 1. Vamos a leerlo en diferentes traducciones. Bendito es el Eterno que nos da su palabra para poder aprender y crecer. Entonces, ¿qué nos dice el Salmo 1? Vamos a leerlo. ¿Por qué? Porque toda la sabiduría del Eterno es para ponerla en práctica. Cuando la ponemos en práctica, comenzamos a ver la obra del Eterno en nuestras vidas. El mandamiento es lo que nos acerca al Eterno. El mismo Ribi Yeshua nos lo enseñó. El mandamiento es lo que nos acerca al Eterno. Si tú quieres, si estás ahí, quieres acercarte al mandamiento, para poder acercarte al Eterno, no dudes en hacerlo, no dudes en adquirir la instrucción para poder llevarla a cabo. Dice así, Salmo 1, libro Tehilim, libro de los Salmos, capítulo 1, verso 1 al 7, y cito, dice así, de la Biblia Taná: feliz el hombre que no anduvo en el consejo de los malvados, en el camino de los pecadores, no se ha sentado, sino solamente en la ley del Eterno está su deseo, y en su ley medita día y noche. Entonces será como un árbol plantado junto a los arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. No será así con los malvados, sino serán como el tamo que arrebata el viento. Por eso no se levantarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque conoce el Eterno el camino de los justos, mientras que el camino de los malvados será para perdición. Ahora vamos a detenernos aquí en estas palabras del libro de Salmos. Capítulo 1, del verso 1 al 6, acabamos de leer esa porción. ¿Qué nos dice esta porción? Esta porción nos está dando una instrucción muy hermosa. Nos dice algo, nos dice: feliz el hombre que no anduvo en el consejo de los malvados. Miren que esto es algo muy similar a lo que nos está diciendo el texto de la literatura hebrea del libro de Hablar Bien, Vivir Bien. Dice que cuando nosotros escuchamos la sonjara, cuando nosotros escuchamos que están hablando mal de una persona, en un grupo de personas, debemos defenderla. El consejo de los malvados se refiere a eso, a estar en compañía de personas que no tienen estos principios y valores, que no los conocen y que por desconocimiento se dejan llevar por sus sentimientos, sus emociones, y esos sentimientos y emociones los impulsan a hablar mal de otras personas a través de la Yeser Hará, la intención al mal que habita en cada ser humano creado por Dios. Entonces esa Yeser Hará, esa intención al mal, activa en cada persona algo que se llama la sonjará, el hablar para mal, el juzgar para mal. Y sabemos que cuando ya lo hemos visto, que cuando se habla para mal, se juzga para mal, en el mundo espiritual se activa un espíritu que se llama Sitzunja, que es el que hace que esas palabras suban delante de la presencia del Eterno y le da poder a Satán, al opositor, de acusarnos en el trono celestial. Entonces, el Salmo 1 nos está dando una instrucción que nos libera de eso. Nos dice: feliz el hombre que no anduvo en el consejo de los malvados. ¿Por qué feliz? Porque va a estar tranquilo en su corazón, en su mente, en su alma, en su espíritu, va a tener tranquilidad. Por lo tanto, no va a ser acusado en el trono celestial, va a estar tranquilo. Dice: feliz el hombre que no anduvo en el consejo de los malvados, en el camino de los pecadores no se ha detenido, y en la reunión de burladores no se ha sentado. Entonces, ¿cómo llama la Tanaj en el libro de los Salmos a las personas malvadas que hablan la sonjará constantemente de otras personas? Dice malvados, burladores, que algunos conociendo el texto hablan mal, otros sin conocerlo se dejan llevar, ¿sí? Se llaman malvados y burladores, lo llama la Tanaj. Dice: pero los buenos, dice, sino solamente, dice el segundo versículo, Pasuj, sino solamente en la ley del Eterno está su deseo, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, el mismo libro de Salmo nos está dando la respuesta y la herramienta para poder salir de esa situación. Si nosotros tenemos conflictos hablando la sonjará, es importantísimo que nos detengamos un momento y que pensemos en la instrucción del Eterno, en el mandamiento del Eterno está la respuesta para salir de la situación que estamos enfrentando. El mismo Yeshua
nuestro Ribi, nuestro santo maestro, el Mesías, nos enseñó esto. ¿Dónde nos lo enseñó? Lo vimos la clase pasada. ¿En dónde nos lo enseñó? Cuando fue probado en el desierto, cuando la inspiración divina lo llevó al desierto para ser probado. Él citó los mandamientos del Eterno para poder salir adelante de la prueba que estaba viviendo en ese momento. El comentario, la Mishnah Netzarita, el Código Real, nos narra cómo sucedió eso. Entonces, es lo mismo que nosotros debemos hacer, citar el mandamiento. Pero ¿cómo citamos el mandamiento si no lo sabemos? Ahí está el reto, ahí está la respuesta. Aprender el mandamiento es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Aprender el mandamiento y llevarlo a cabo, obedecerlo es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Obedecer la instrucción, obedecer la Torah, obedecer el mandamiento es lo que nos va a liberar de esa fuerza que ha venido lastimando, que ha venido destruyendo, que ha venido deteniendo lo que el Eterno tiene para nosotros. Entonces hoy es momento de que cada uno de nosotros analice su proceder, de que cada uno de nosotros haga una introspección de en qué debe mejorar para hacer tikkun, para hacer corrección. Al hacer corrección, el Eterno va a permitir que nuestra alma, nuestra nechamá, sea dignificada a través del mandamiento. Los justos juicios del Eterno vienen a nuestras vidas para poder dignificar nuestro proceder, para corregirnos, para hacer tikkun y acercarnos al Eterno. Entonces es momento de que tú y yo y todas las personas que nos acercamos al texto podamos acercarnos al mandamiento, aprenderlo para llevarlo a cabo y ser dignificados. Cada uno de nosotros tiene una historia con el Eterno. Cada uno de nosotros hace parte de esa historia que el Eterno ha creado en toda la creación del universo. La pregunta es, ¿cómo estamos llevando la historia del Eterno? Que el Eterno está haciendo en nuestras vidas. El pueblo de Israel, ese pueblo hermoso, el pueblo antiguo de Israel, el Israel antiguo, llevó un proceso de cambio de mentalidad. Cuando sale de Egipto, cuando está en el desierto, son purificados, y cuando empiezan a conquistar la tierra prometida. En cada paso de esa transición, el pueblo de Israel que salió de Egipto no era el mismo pueblo de Israel que empezó a conquistar la tierra prometida. Entonces, hoy sabemos que cada uno de nosotros no es el mismo que inició estudiando el conocimiento de Dios. Y lo importante es seguir creciendo. El llamado del Eterno es a seguir creciendo, a seguir llenándonos de su presencia. ¿Y dónde habita su presencia? Su presencia habita en el mandamiento. Su presencia habita en la palabra. Aquí está su presencia. Por eso los invito a que no dejen de leer la Escritura, a que no dejen de estudiar la Escritura, a que se inscriban en los cursos que vamos a estar dando en el Centro de Estudios Bíblicos Casabi. Centro de Estudios Bíblicos Casabi, para que a través de estos cursos puedas aprender el mandamiento. Te invito también a que sigas estudiando las parachás semanal, la porción de estudio semanal, porque a través de esa porción vas a estar estudiando el mandamiento, y estudiando el mandamiento es que vas a tener una relación real con el Eterno. Vas a convertir tu corazón en un corazón de piedra por un corazón de carne, como dice la Escritura. El Eterno va a estar transformando nuestro corazón de piedra a un corazón de carne, un corazón que palpite cuando escuche la instrucción del Eterno. Te invito a que hagas ese alto en tu vida, que dediques parte de tu día al estudio de la Sagrada Torah, del mandamiento. Estos 613 preceptos instituidos por el Eterno tienen un propósito para cada una de las situaciones que como seres humanos enfrentamos, que como israelitas con una identidad en construcción estamos enfrentando. No nacimos siendo judíos, no somos judíos, pero el Eterno nos ha llamado a través de nuestro Ribi Yeshua, y hoy estamos aquí, usted y yo, adquiriendo este pensamiento, renunciando a nuestro pensamiento pagano
a nuestro pensamiento secular, para adquirir un pensamiento que nos lleva a un nivel de vida, de moralidad, de ética y de conducta superior, que es la Torá. Bendito el Eterno por su santa Torá. Bendito el Eterno por Yeshua HaMashiach. Porque gracias a ese corbán, a esa ofrenda, hoy usted y yo estamos aquí. La Torá viviente nos ha permitido llegar a este camino al Padre, a la Torá, para poder adquirirla, guardarla en nuestro corazón y ponerla en acción, ponerla por obra. Ahí es donde está el recurso divino más poderoso que nosotros tenemos, es el mandamiento, el llevar a cabo el mandamiento, el que salga de nuestros labios el mandamiento, en que nuestra conducta se vea el mandamiento, en que nosotros la Torá, el mandamiento, cobre supremacía y pueda ser en nosotros, fluir en nosotros, para que la inspiración divina, la Shekinah divina, el Espíritu del Eterno, vive en nosotros a través del mandamiento y viva en nosotros a través de la acción del mandamiento. Entonces hoy el Eterno está llamándote a eso. Él quiere, como lo dijo nuestro Rabbi Yeshua, si me amas, cumplirás mis mandamientos. ¿Los mandamientos cuáles? Los mandamientos de Yeshua. Él es la Torá viviente, se refería a la Torá, a los mandamientos de la Torá, a los 613 preceptos. Dice después el texto, dice, y si los cumples, mi Padre y yo vendremos y haremos habitación en ti. El Eterno nos ha dejado el espíritu del Mesías, el espíritu de Mashiach, para poder acercarnos a Él, acercarnos al texto, acercarnos al mandamiento, acercarnos a lo que nos va a liberar, porque dice la Escritura que a quien Yeshua liberte, verdaderamente éste será libre. Y sabemos que Yeshua es la Torá viviente. A quien la Torá liberte en su pensamiento, sabemos que verdaderamente es libre, porque está adquiriendo la herramienta, el poder, la capacidad, que es el mandamiento, para llevarlo a cabo en su vida, para poder hacerlo real. Y al hacer eso, la inspiración divina, las sefirot que ha creado el Eterno, vienen desde la presencia divina a nosotros y nos dan la fuerza necesaria para llevar a cabo el mandamiento, como también lo dice el libro de Hablar Bien, Vivir Bien. El principio, cuando empezamos a leer, lo que dice que cuando uno desea hacer las cosas bien, el Eterno está pendiente de eso y nos da la fuerza necesaria para llevarlo a cabo. Bendito sea su santo nombre. Entonces dice, quien calla otorga. Pero por cuanto que es extremadamente difícil amonestar a otras personas constantemente, o sea, debemos reconocer que no podemos estar constantemente amonestando, porque es difícil, hace que las relaciones entre nosotros los seres humanos se vuelvan conflictivas. Dice, uno debe alejarse de la compañía de los malvados. ¿Dónde está esto escrito? Está escrito en el texto, en la literatura hebrea, Sha'arei Teshuvah, página 197. Bueno, seguimos leyendo. Dice, Hashem protege a los que no hablan la sonjará, aunque sean idólatras, como el rey Ahab. Vamos a mirar este caso porque esto es algo bastante interesante. Dice, durante el reinado del rey Ahab, el pueblo judío salía victorioso en las batallas a pesar de su idolatría, ya que no hablaban la sonjará. Por el contrario, durante la última parte del reinado del rey Shaul, el pueblo no adoraba ídolos e incluso los niños estaban bien versados en Torah. Sin embargo, perdían las batallas a causa de que hablaban la sonjará. Yerushalamí, Ea 1:1. Vamos a mirar esto. Esto es algo bastante importante, algo en lo que debemos hacer una pausa y estudiar. ¿Qué pasa? Miren esto tan hermoso que nos está diciendo el texto. Dice que Hashem protege a los que no hablan la sonjará, aunque sean idólatras como el rey Ahab. Miren eso tan hermoso. Miren esto, o sea, tan importante es esta instrucción, porque cuando se habla
equivale, recordemos que lo habíamos estudiado, a esos 3 pecados: idolatría, abodazará, adulterio y asesinato. Dice que cuando no se habla, así la persona sea idólatra en su corazón, el Eterno la protege. ¿Por qué? Porque está siguiendo la instrucción. Algo bastante interesante de ver. Pero cuando se habla, inmediatamente todo comienza a salir mal. Entonces vemos cómo el Eterno, en su infinita sapiencia, en su infinito conocimiento, por no hablar la sonjará, incluso cuando la persona es idólatra. Aquí estamos hablando de un rey, ¿sí? Durante el reinado de Ahab, de un rey que era idólatra. Entonces, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué? Por cumplir el mandamiento de no hablar la sonjará. Un mandamiento tan importante que el Santo Maestro, el Ribi Yeshua, en Mateo 12:32, Matillahu 12, capítulo 12, Pasuk 32, nos da la instrucción de no hablar mal. O sea, es tan importante eso, es tan santo, tan puro esto, que miren hasta dónde llega la fuerza, la inspiración divina que reside detrás de este precepto. Espectacular. Seguimos adelante con la lectura. Grande es el poder de la paz. Bueno, vamos a leer un pedacito para terminar esta página. Dejamos hasta aquí nuestra clase del día de hoy. Vamos a leerlo. Dice que grande es el poder de la paz. Enseñó Rabbi Yehuda Hanasí. Grande es el poder de la paz. Hashem deja de considerar los pecados de los idólatras de Israel cuando la paz reina entre ellos. Pero si hay peleas, se les hace pagar por cada una de sus transgresiones. Mira entonces cuán amada es la paz y cuán aborrecidos los conflictos. Bereshit, Rabá 38:6. Una tradición de Baal Shem Tov dice: quien quiera juzgue a otra persona, ya sea favorablemente o para criticarle, está en efecto juzgándose a sí mismo. Por ejemplo, si alguien comenta que la buena acción de tal y tal persona merece la bendición de Hashem por su acción encomendable, o que tal y tal hombre merece ser castigado por sus malos actos o por sus malas palabras, esos mismos comentarios son traspasados y se convierten en un veredicto para él, ya sea favorable o desfavorable. Sefer Ha'atamim 7, página 104. Entonces, tenemos que mirar esto porque es algo supremamente importante. Nuevamente volvamos a la cita de Santiago, Jacobo. La cita de Jacobo, lo que nos dice Santiago, en el capítulo 4, verso 11. Porque recordemos que él nos estaba indicando, nos estaba diciendo que deberíamos tener mucho cuidado de no hablar mal los unos de los otros, porque al hacerlo, al hablar mal los unos de los otros, ¿qué estamos trayendo sobre nosotros? Estamos convirtiéndonos en jueces de la ley, en jueces de la Torá. Y al hacernos jueces de la Torá y no obedecerla, vamos a recibir esto que acabamos de leer. No podemos hacer tal cosa, porque al hacerlo, las transgresiones que esa persona ha cometido, lo que nosotros estamos juzgando, pasa a nosotros. Vamos a mirarlo también en otro verso de la Mishnah Netzarita. Vamos a ir a la carta a los Romanos. Vamos a ir a la carta a los Romanos, capítulo 2, verso del 1 al 3. Dice así, vamos a leerlo. Dice así, presten mucha atención a esto. Dice: por eso no tienes disculpa, tú que juzgas a otros, no importa quién seas. Al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. Pero sabemos que Dios juzga
conforme a la verdad, cuando condena a los que así se portan. En cuanto a ti, que juzgas a otros y haces lo mismo que ellos, no creas que vas a escapar de la condenación del Eterno. Ahora, los juicios que el Eterno ha decretado, ha estipulado para cuando se hablan la Sonjará, son justos. Son justos. ¿Por qué? Porque el Eterno no es injusto. El Eterno es el juez supremo, el justo de los justos, el más justo de todos. No es como el hombre. Él no es como el hombre, que juzga para sí. Aquí él mismo lo dice. Él juzga conforme a la verdad. Y la verdad es la Torá, los mandamientos que ha instituido el mismo Eterno. Él juzga conforme a eso. Conforme a ese conocimiento es que Él juzga. Por eso pregúntate, hazte esta pregunta el día de hoy. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo cuando escuchas la Sonjará? ¿Estás hablando la Sonjará? ¿Estás permitiendo que esa fuerza negativa obre en ti? Porque miren lo que pasa. Vamos a mirar lo que le pasó a Caín o a Caín. Bendito es el Eterno por la Torá. Vamos a ir a Bereshit. Bereshit, capítulo 3. Capítulo 4. Vamos a ir a Bereshit, capítulo 4. Verso 6. Dice: entonces le preguntó el Eterno: ¿por qué estás airado y por qué ha decaído tu semblante? Génesis capítulo 4, verso 6. Entonces el Eterno le preguntó: ¿por qué estás airado y por qué ha decaído tu semblante? Ciertamente, si hicieras lo bueno, no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está acechando a la puerta. Ojo con esto, dice: pero si no lo haces, el pecado está acechando a la puerta y te tentará, mas tú puedes dominarlo. Y le refirió eso a Caín a su hermano Abel. Y ocurrió que estando ambos en el campo, se alzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Y el Eterno le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Ahora, el Eterno, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, todo lo puede, todo lo sabe, le hace una pregunta a Caín. El Eterno ya sabía, pero quería escuchar lo que había en el corazón de Caín. Y le respondió: no sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Caín, impulsado por su intención al mal, le responde al Eterno de una manera grotesca, de una manera irrespetuosa. En vez de decirle, darle honra al Eterno en ese momento, porque el Eterno ya lo sabía, y él sabía que el Eterno ya lo sabía, le responde de esa forma grotesca, grosera. Entonces eso también nos mostró la fuerza que Caín se había dejado dominar en ese momento, que era la yeser hara, la intención al mal. Como se dejó dominar por la intención al mal, terminó asesinando, y después de asesinar habla la sonjará contra el Eterno y le dice: no sé, de forma grotesca. Entonces miren eso, miren este ejemplo. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros? El Eterno no permita que sigamos actuando así. El Eterno no permita que sigamos haciéndolo. El Eterno permita, en su divina providencia, que podamos llevar a cabo el mandamiento, como Yeshua nos lo enseñó, que nuestra fe no falte en el día malo, que tengamos la fuerza para poder hacerlo bien para el Eterno, para cumplir el mandamiento. Hasta aquí mi clase el día de hoy. Recordemos que el Eterno nos enseña que somos felices cuando nos alejamos de los malvados, que somos felices cuando cumplimos y obedecemos el mandamiento. El mandamiento nos da felicidad a nuestro corazón. Bendito es el Eterno, quien es bendecido y quien es poderoso. Muchas gracias. Shalom, shalom. No se les olvide que las esperamos y los esperamos a todos
en la próxima clase del curso de Hablar Bien, Vivir Bien. En este primer tomo, en estas primeras clases que estamos viendo, no se lo pueden perder. Recuerden poder responder los quizzes, poder responder las evaluaciones, porque vamos a estar evaluándolos a todos y cada uno de los que hacen parte del curso, a todos los compañeros del curso. Gracias por asistir a esta clase. Bendito el Eterno, que es bendecido eternamente y por cuya presencia hoy estamos aquí. Bendito es el Eterno que nos ha permitido honrar su nombre con este estudio. Recordemos acercarnos al Eterno y cumplir sus mandamientos. Shalom, shalom. Bendiciones.